Federico Franco, doctor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. De paso ya me adelanto, muchas gracias. Muchas felicidades para vos, Carlos, para Judy, para todos los olimpistas. Buen triunfo, inobjetable y bueno, hay que reconocer y hacer más fácil el trago amargo del momento. Felicidades a los buenos amigos de la Franco. Gracias, doctor. ¿Qué tenemos para esta noche en Diálogo Franco a partir de las 21 por C9N? Mirá, vos vas a tener la primicia porque ni siquiera yo lo sabía. Cuando yo hago el flyer y la gente sabe que estamos haciendo ahora el avance, me llamaron muchas personas con respecto al tema que vamos a tocar hoy. Vamos a hablar en primer turno con el historiador Claudio Velázquez sobre la vida de, probablemente y sobre todo para mí, el más grande presidente de la República del Paraguay, el doctor José Eligio Ayala. Y tan en el olvido está Eligio Ayala y tanto le debemos a Eligio Ayala que no hay ni una ciudad que lleve su nombre. No solo no hay ninguna ciudad, no hay ninguna ruta internacional que lleve su nombre. Aparte de Muyapel, en Fernando de la Mora nosotros le nominamos a un centro educativo con el nombre de José Eligio Ayala. No sé cuántos en el país habrá que se llame Eligio Ayala. Y acabo de hablar con una sobrina nieta, María Luisa Ayala, que me confiesa que incluso su fecha de nacimiento está mal. Ella tiene los documentos con Berta Ayala, hicieron un trabajo. Les agradezco públicamente por esta información, que el nacimiento de Eligio Ayala, y vos, Carlos, vas a tener la primicia en este informativo. Su fecha de nacimiento es 4 de diciembre de 1878 y no 1879. Así que ya arranca con una actualización. Y así como esto, muchos. Pero el presidente Eligio Ayala es fundamental, Carlos, audiencia, porque fue el presidente visionario, siendo un gran pacifista, como fue el doctor Eligio Ayala. Él sabía que era inatajable la guerra del Chaco y se preparó, hizo comprar los dos cañoneros, Humaitá y Paraguay, envió a todos los oficiales que había que enviar en su momento al extranjero para prepararse, comenzó a adquirir las armas, fundó los primeros fortines en el Chaco. Y yo creo, con toda sinceridad y con absoluta honestidad, desapasionado de cualquier cuestión cromática, partidaria, que Eligio Ayala debe ser considerado como lo que es, el defensor del Chaco. No se concibe la victoria de la guerra del Chaco sin tener que nombrarle antes al presidente José Eligio Ayala. ¿Y por qué lo recordamos? Porque él fallecía un 24 de octubre de 1930 en forma accidental. Se fue a la casa de su novia, su compañera, su novia, la señora Ilse Díez. Se encontró con una persona, se dispararon, se batieron a duelo, así en forma rápida como varón, honró su cuestión varonil, su cuestión de honor, y falleció el día siguiente Eligio Ayala, y el otro señor que estaba en la vivienda falleció en el instante. Esa es la historia, la forma trágica como termina la vida de este señor, que fue 2 veces presidente de la República, uno en forma provisoria, con el cual se solucionó de alguna manera la revolución del 22 al 23, y luego ya como presidente electo constitucional del 24 al 28, con una labor que no merece sino de halago, de comentarios y de reconocimiento, Carlos, audiencia. Sí, no, totalmente, coincido plenamente con usted, doctor, un gran estadista, político, hijo de un español, y cuya madre le dio finalmente el apellido, no el padre. Creo que fue predecesor de Eusebio Ayala. Eligio es hijo de Mariano Sisa. Mariano Sisa era un catalán español que estuvo enseñando en la zona de zona de Carapeguá, y que de vez en cuando iba a Muyapel, donde él nació. Conoce a Manuela Ayala, es la mamá de Eligio Ayala, y ella se hizo cargo y reconoció a su hijo. Eusebio Ayala también no tiene nada que ver, no son ni parientes, pero fue su predecesor. Hijo de una señora Casimira Ayala en la ciudad de lo que se conoce como Barrero, hoy Eusebio Ayala, pero no son parientes. No, a lo que iba, que era 1875
Claro, pero fue su predecesor, a eso me refería, antes de... Porque después vino, creo que sí, José en la P. presidencia sí. Después vino José P. Bueno, mira, Eusebio asume la presidencia y se genera la revolución del 22 al 23 en el gobierno del presidente Eusebio Ayala. Elige Ayala le reemplaza a Eusebio Ayala y después, para poder candidatarse, él renuncia a la presidencia y asume Luis Alberto Riart. Sí. En estas condiciones se presenta Eligio Ayala a la elección y asume la presidencia, termina su periodo de 4 años y por primera vez en la historia, Carlos Audiencia, por primera vez en la historia, nunca antes se produce un enfrentamiento liberal-colorado. Nunca antes en la historia del Paraguay se enfrentaron los dos partidos. La primera vez que se enfrentan, Eligio Ayala le da para el Partido Colorado para que el doctor Mallorquín haga la ley electoral a su ancha como partido de oposición, hace la ley como quiere el Partido Colorado y por supuesto le gana la fórmula José Patricio Guyari, doctor González Navero, a la fórmula de los dos Eduardo Freitas, Eduardo López Moreira. Esas elecciones sale victorioso el doctor José Patricio Guyari, a quien sucede el doctor Eusebio Ayala. Bueno, te voy a dejar sin programa, doctor. Bueno, finalmente, en segundo turno, ¿a quién lo tenemos? Vamos a hablar con Amílcar Ferreira. Ah, ya. Fuimos los primeros en anunciar que el dólar iba a superar los 8.000 y pocos creyeron. Habíamos anunciado el lunes pasado que iba a superar los 8.000, no creíamos que iba a ser tan rápido. Y vamos a preguntarle al doctor Amílcar Ferreira su opinión primero respecto al comportamiento del dólar, cómo va a seguir. Veo que ahora bajó un poquito, están 7.700 aparentemente después de la inyección del Banco Central. Vamos a hablar de la clasificación que tuvo Paraguay con esta nueva entidad que suele ser la que clasifica, la Standard Poor's. Y vamos a ver cuál es el futuro del Paraguay. Como se sabe, Moy hizo una clasificación, después hay otra, hay una tercera empresa que también tiene que definir. ¿Y cómo nos afecta esta ley que yo llamo una ley, no me gusta el término garrote porque puede ser muy peyorativo, ¿verdad? Te voy a dar un término nuevo también. Esto es una forma del macartismo en su máxima expresión. Y para conocer qué es el macartismo, tenemos que estar atentos del programa Diálogo Franco. ¿Por qué esto es macartismo? Porque esta es una actitud de represalia, de revancha que está tomando el Congreso con respecto a esta ley contra las organizaciones civiles y las organizaciones no gubernamentales. Y también le vamos a preguntar, además del dólar, además de la calificación que tiene Paraguay para grado de inversión, le vamos a preguntar algo que es muy importante al doctor Amílcar Ferreira, el comportamiento que vamos a tener nosotros para el año 2025, qué es lo que nos espera y de qué manera podemos hacer las cosas como para que el Paraguay tenga una buena imagen y vengan más capitales extranjeros a invertir en el país. Imperdible. Esta noche. Velázquez a primera hora y luego Ferreira para hablar de Eligio Ayala y del dólar, comercio, negocios y la crisis financiera del dólar en el Paraguay. Un abrazo, doctor. Gracias. Gracias, Carlos. Mi respeto para hoy, para la audiencia. Nos vemos esta noche, si Dios permite.